aumentó. Ahora 27 de cada 100 ingieren licor. Antes se decía, pues al menos hace unos 3 años, que 19 de cada 100 eran los que consumían esta sustancia. Vamos a hablar de esta participación. Esto evidentemente, como les decíamos, sale a raíz de la 5ª encuesta de consumo de sustancias psicoactivas en educación secundaria que realizó el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia del IAFA. Para hablar de este tema está con nosotros don Gerardo Sánchez. Él es pues investigador del IAFA y estadígrafo también de esta institución, y doña Priscila Espano, quien es adictóloga y pues también va a acompañarnos en esta conversación. Don Gerardo, vamos a empezar tal vez con ustedes a raíz de lo que fue este estudio. Se dice que 27 de cada 100 jóvenes en educación secundaria consumen alcohol. Se refleja que la primera vez donde se hace principalmente esta ingesta es en el hogar e inclusive tomando rompope. Parece algo, no sé, extraño cuando tal vez es tan común en nuestra sociedad y en ciertas épocas, evidentemente a fin de año. Pero bueno, 27 de cada 100 jóvenes, cuando hace 3 años eran 19 de cada 100 según mismos estudios del IAFA. ¿Preocupante o no? Muy buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Es un honor estar acá acompañándolos. Da para pensar y da para prever el futuro también y para planificar cómo debería ser el futuro y qué acciones se podrían tomar de cara siempre a salvaguardar en el corto y en el largo plazo la salud de las personas, y de manera que el consumo de sustancias no afecte los proyectos de vida que las personas puedan desarrollar, porque de alguna forma todos como sociedad nos beneficiamos de que las personas jóvenes, a medida que vayan creciendo, puedan ir desarrollando iniciativas que enriquezcan la sociedad. Pero efectivamente sí, con respecto a encuestas anteriores, hemos detectado que esta vez un 27%, como usted dice, es aproximadamente un poquito menos de 3 de cada 10, 27 de cada 100, indicaron haber consumido bebidas alcohólicas en los anteriores 30 días al momento en que fueron entrevistados. Eso no necesariamente significa que hubiesen sido todos personas que hubiesen incurrido en muchos episodios de consumo o en pocos episodios de consumo, pero de gran cantidad de producto alcohólico. Aparejado a eso, tal vez el dato que sí más nos llamó la atención es que en total 14%, o sea, aproximadamente la mitad de ese 27%, indicó haber tenido en esos mismos 30 días anteriores al momento en que fueron entrevistados un episodio de consumo de 5 o más bebidas alcohólicas. Y eso sí de repente sí activa claramente algunas alarmas, porque ese criterio de 5 o más bebidas es uno que históricamente ha dado la Organización Mundial de la Salud, pero que aplica para adultos. Y resulta que estar observando jóvenes, adolescentes, con episodios de consumo de esa cantidad, aunque sea una vez en ese lapso de los 30 días anteriores, es preocupante, porque posiblemente dentro del equipo dentro del total de personas que se atiende por los equipos del IAFA, de ese grupo probablemente saldrán las personas que más temprano que tarde, sobre todo en el rango de 20 a 29 años, tendrán que ser atendidos o apoyados por una complicación asociada a este consumo. Don Gerardo, y así aprovecho también para incluir a doña Priscila con este comentario. Parece un poco preocupante también, dentro de la encuesta que hace el IAFA, se habla del consumo de los jóvenes, que además es una edad bastante corta, ¿verdad? Entre los 12 y los 14 años por primera vez, pero que prioritariamente, por lo menos en lo que es la bebida alcohólica, es en reuniones familiares, en contacto con la familia. ¿Hasta qué punto esto, además de un problema de salud pública, como lo mencionan ustedes, es un problema social? Porque hablando específicamente de las bebidas alcohólicas, no se ve como una adicción tan preocupante socialmente como podríamos hablar de la marihuana e incluso el tabaco, que hasta la misma familia es quien lo incluye, ¿verdad?, al consumo de estas sustancias. Priscila. Bueno, sí, creo que debemos de prestar atención más que nada a lo que está pasando en la juventud, patrimonio del país, porque qué es el legado que le estamos dejando, y sobre todo el enfoque nuestro no es tanto las químicas, si son legales o ilegales, sino la dependencia química y una enfermedad de fondo. Y pues sí me sorprende un poco ver los resultados de las encuestas, porque pues nosotros estamos como más en la calle, en contacto, damos tratamiento.
no solo en alcohol y otras drogas, dependencia química, ¿verdad? Sino otras adicciones también. Es interesante ver en esta encuesta, no sé las preguntas a qué estaban dirigidas, y realmente don Gerardo tiene que haber hecho magnífica labor en su trabajo de acuerdo a los índices que le estaban pidiendo. Pero a mí me hubiera interesado conocer también qué dicen los profesores en esos colegios, qué es lo que dicen los padres de familia. Bien, si el alcohol ha aumentado en los últimos años, cuando se suponía que ya lo habían tenido bastante manejado, sí veo un contraste, por ejemplo, con lo que está diciendo en su momento el psiquiátrico, el hospital psiquiátrico, en cuanto a los internamientos. Dicen que el 76% de los internamientos de menores es por marihuana. Vienen otros índices de un 70% en alcohol. Ahí hay como un contraste también un poquito diferente, pero ya son los tratamientos, ¿no? De menores de edad estamos hablando. Y va bajando para el cigarrillo y el 54% menciona la cocaína. O sea, ese es otro aspecto que me llamó la atención. Si habla nada más de alcohol, marihuana, en esta encuesta, pero me llama la atención cómo ha subido, por ejemplo, los opiáceos. Entonces viene mi pregunta, por prescripción médica, sí, y también por uso personal, pero ¿quién se los da a los muchachos? Ciertas drogas que son con receta verde. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si están buscando opiáceos es que probablemente están teniendo síntomas de la enfermedad de depresión, de ansiedad, que no pueden dormir, porque de esto no hablamos, ¿verdad? No se habla de las deserciones, por ejemplo, que es lo que ha pasado en estos colegios de muchachos que han salido ya y que no están dentro de las encuestas, porque esas preguntas no vinieron. Cómo me llamó la atención, aquí lo estaban diciendo, cómo has bajado ya el tiempo con que empiezan los jóvenes a usar de 14 a 12 años. Pero digo yo, si la droga, alcohol, que es la que más se le ha hecho una contraposición, ¿por qué está aumentando? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la razón? Porque las fiestas siempre siguen, ¿no? Si nosotros vemos los colegios, les preguntamos a los padres de familia, se hacen unas fiestas fines de semana, ¿verdad? Que son apoteósicas, dan las cadenitas, digo yo que estoy en multiadicciones, los desórdenes sexuales están avanzando. Y ya no estamos hablando solo, digamos, de la población de menores, pero Costa Rica, y le digo porque yo vengo llegando a Santa Teresa, y el problema es grandísimo en menores y en todas las edades. Si nos vamos al sur, tenemos ayahuasca, los retiros de ayahuasca, nadie está hablando de eso, donde están llegando menores, donde nos estamos viendo sanciones y publicidad, que yo pues lo que hago es relacionarme con el exterior. Por ejemplo, la prensa investigadora, en que Costa Rica se está mencionando como el paraíso de las drogas. Digo, es todo un conjunto que tenemos que ver, no solo los menores de cierta edad, pero qué pasa con la población en general. Don Gerardo, hay varias consultas, inclusive que deja doña Priscila, y me llama mucho la atención también el dato de que más bien asegura que el hospital psiquiátrico dice que el 76% de internamiento se da por tema de marihuana, cuando el reporte del IAFA dice que más bien ha disminuido. ¿Cómo podría explicarse? Nosotros, el resultado que obtenemos es efectivamente el de una disminución con respecto a rondas anteriores, por lo menos la última, en cuanto al porcentaje de usuarios de marihuana de memoria en los últimos 30 días. En los 30 días anteriores al momento que se les preguntó, tuvimos un 3%. En la ocasión anterior, que fue hace 3 años, en el año 2015, fue cuando se hizo la anterior encuesta, había sido de 4,9%. Bueno, como se han tocado varios temas, voy a tratar como de sintetizar porque hay algunos elementos conceptuales importantes. Uno, hay que tener claro, es que estamos hablando cuando, en comparación con esos datos que ofrecen los profesionales de este hospital, del centro médico, nosotros estamos hablando de una población que en ese grupo etario es muy amplia. Aproximadamente la matrícula para el año 2018 estaba, si la memoria no me traiciona, entre 320.000 a 330.000 estudiantes.
La cantidad total de personas que atiende este centro hospitalario es una cantidad muy pequeña de gente. No necesariamente, además, todas estas personas que atienden son de centros educativos. Hay algunos que no son de centros educativos y más aún, nuestra encuesta tiene como universo centros educativos de educación secundaria de modalidad tradicional, ya sea académica, ya sea técnica o un par de colegios artísticos que hay, algunos científicos, etc. Inclusive uno deportivo que me parece que está en la zona de Limón. Entonces, no cubre, por ejemplo, a estudiantes de institutos de bachillerato por madurez, no cubre a jóvenes, adolescentes, hay algunos cuantos que estudian en colegios nocturnos y obviamente, como es en colegios, no cubre a muchachos que estén fuera del sistema educativo. Entonces, lo primero que habría como que tener claro para no generar falsas inconsistencias, por decirlo de alguna manera, es que esos datos se refieren a dos poblaciones tremendamente distintas. Una más epidemiológica, más ampliamente demográfica, que es un poco esta que nosotros aplicamos, una que se concentra en las personas que detectan un problema de salud o alguien en la familia se lo detecta y presiona para que vayan a utilizar el servicio, que además se ha podido detectar y por lo tanto están en una situación de vida muy, muy distinta. Nosotros el dato que presentamos, y en esto es un poco la exigencia internacional que se le plantea a esta encuesta, porque está en el marco de los objetivos de CICADO-EA y del CIDUC, es que dé una imagen general de toda la población en esos rangos etarios, que más o menos, en el caso de Costa Rica, como tiene una alta participación de educación secundaria, cubre un elevado porcentaje de esa población. Pero a veces los problemas se focalizan, por decirlo así, en una expresión que usan los mercadotecnistas, en ciertos nichos poblacionales que no necesariamente se corresponden a esto. Entonces, digamos, sí habría que tener como una sana, sano respeto a las dos fuentes de datos, entendiendo de dónde provienen los datos de cada una. Un segundo punto, y retomo una inquietud que había planteado la compañera periodista, que olvidé el nombre, Elkis. Hace un momento fue cuando hablaba, por ejemplo, de las familias. Efectivamente, cuando nosotros preguntamos a los jóvenes, en el caso de bebidas alcohólicas, en qué circunstancias más frecuentemente acostumbraban a usar bebidas alcohólicas, la opción de respuesta que más se mencionó fue en celebraciones familiares. Uno podría pensar varias cosas. Obviamente están insinuando que hay frecuentes actividades familiares donde se consumen bebidas alcohólicas. Pero uno también podría ver esto como una oportunidad, sabiendo que son espacios familiares y que por lo tanto, digamos, la estructura jerárquica al interior del grupo familiar, sea nuclear o más amplio, prevalece y de alguna forma facilita que uno pueda tomar, o sea, referirse a los más jóvenes, a los adultos, nos podamos referir a los más jóvenes con cierto nivel de autoridad. También yo vería que hay una oportunidad ahí para concientizar también constantemente a los adultos y decirle, señores, de ustedes en cierta forma, de su orientación, de su ejemplo y de sus límites, depende un poco que jóvenes puedan mantenerse, ya si es inevitable que consuman, dentro de rangos de consumo que sean acordes con la edad que tienen y la vulnerabilidad asociada a ellos. Pero todo eso gira en torno, no sé, a una política de salud que no sé si existe realmente en el país donde ataca propiamente eso, porque no sé si, por ejemplo, el IAFA tiene esa política propiamente de salud, existen las políticas de salud que logren atacar eso, tal cual lo está planteando Gerardo. Y agrego, perdón, ahí, las campañas desde el Ministerio de Salud que se han hecho, ¿verdad? Incluso para la publicidad de tabaco y otras que han venido a querer atacar pues el consumo, la adicción en jóvenes principalmente, que es donde podemos atender también el tema educativo, ¿verdad? ¿Realmente están funcionando? Bueno, esa es una buena pregunta, porque lejos de querer atacar ninguna institución, yo creo que lo que queremos es lo mejor para el país, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, otra vez lo digo, porque ha habido grandes confusiones en los últimos años, que si la marihuana medicina para humanos, que si, bueno, ya después fue que bajó más bien el licor, porque precisamente en algún momento hubo un reporte del doctor Sandí, que un 400% de las personas que le llegaban atención al IAFA, ¿verdad?,
que había subido un 400%, ahora resulta que ya el licor bajó. Entonces yo creo que aquí la forma no es crítica, yo creo que es concientización. ¿Qué estamos dejando de hacer para que sube el alcohol de nuevo, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué será lo que está pasando? Yo no puedo decir ni siquiera si los padres son los culpables, ni son los muchachos, ni siquiera qué es lo que estamos dejando de hacer. Yo lo que siento es que no hay prevención todavía, ni educación, y tal vez la población que nos está oyendo, viviendo de televidentes, a una enfermedad de fondo. Pero a mí lo que más me sorprende es, por ejemplo, cómo ha aumentado el suicidio. El suicidio en las fases bajas de la enfermedad adictiva es de los últimos puntos y nadie lo relaciona. Las decepciones, de nuevo, ¿qué es lo que está pasando? Yo tal vez vi los cuestionarios, no sé quién los hizo, pero son cuestionarios tal vez un poquito livianos. Porque los cuestionarios, si tenemos población joven, no necesariamente la población joven se va a sentir cómoda diciendo si usa ciertas drogas, que hay ciertos estigmas, ¿verdad? Porque todo es a las drogas, no la enfermedad. Y si la persona pierde el control hacia las drogas, cual sea, ok, que no es una persona ni viciosa ni mala, es una enfermedad que tenemos que tratar. Entonces muchas veces lo que lo hacen es que lo minimizan, le digo porque yo he dado algunas conferencias en diversos colegios, en diversas universidades, además tratamos el problema y como les digo, si nosotros hace 3 años de personas que nos llamaban, tal vez de 10, 8, podían hacerlo ambulatoriamente, yendo y viniendo. Hoy en día es al revés, de 10 personas que nos llaman, 8 necesitan internamiento. Doña Priscila, entonces, ¿y a dónde están los internamientos para la enfermedad adictiva? Usted lo que sugiere es que se atienda no el consumo propiamente, sino las razones por las que se consume. Es que sería como hacer una encuesta para ver cómo está la diabetes y hablamos de las diferentes de confites y leche condensada y qué sé yo, diferentes dulces, carbohidratos que están utilizando las personas, pero no hablamos que la diabetes. ¿Y si siente que exista siempre una enfermedad emocional, por decirlo de alguna forma? Lo que no hemos visto es que haya una educación y la gente lo tiene que saber. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es la enfermedad adictiva? ¿De qué se trata? Es una enfermedad muy compleja y para empezar, hoy en día estamos hablando aquí nada más de la dependencia química, pero es una enfermedad que se presenta en multiadicciones. ¿Me entiende? Si estamos centralizando en la dependencia química hoy, y pues, ¿dónde están las demás adicciones? Pero si vamos a hablar de la institución, porque esa es la competencia del IAFA, el alcohol y otras drogas, bueno, pues es nada más eso lo que se está tratando. Debería de estarse manejando muy bien. Yo no estoy diciendo que las otras adicciones le esté tocando el IAFA, eso lo estamos haciendo nosotros. Pero nosotros quisiéramos, sinceramente, y viendo los índices de cómo ha subido los medicamentos, ¿quién nos está prescribiendo? Es decir, tomemos en cuenta, ¿quién nos está dando? Tomemos en cuenta que cualquier sustancia que cambie el estado de ánimo son agentes para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, lo mismo son los medicamentos que el alcohol, que las drogas legales o ilegales. El cuerpo no sabe la diferencia entre legal o ilegal. Es simplemente algo que me hace cambio de estado de ánimo. De hecho, don Gerardo, recopilamos algunos datos de la encuesta que ustedes lanzan sobre el consumo de marihuana, de tabaco y de bebidas alcohólicas. Y dentro de las imágenes que estamos viendo a través de Canal 13 tenemos información importante, ¿verdad? Dentro de eso es la edad, en este caso del uso del consumo de marihuana, que es una edad bastante prematura, si lo llamamos de esa forma. Y entre otras informaciones también tenemos la imagen de quienes nunca habían probado marihuana, al menos 9 de cada 10 indicaron que no tenían curiosidad por probarla.
cómo también pesa el tema social de las amistades, ¿verdad? Y cómo a veces, como lo dice doña Priscila, tal vez si lo vemos desde una perspectiva psicológica, qué tan seguro es un joven, qué tan seguro es un adolescente para poder decir no ante la presión social, la presión de sus compañeros. Ahí pienso que podría venir a relacionarse también un poco el tema de la estabilidad emocional de un joven. Cambiando tal vez un poco para hacer como un resumen, ¿verdad? Ya luego usted nos amplía en cuanto a el uso de bebidas alcohólicas, incluso es todavía menor. Se habla de los 12 años como las primeras relaciones que se tienen, el primer contacto que se tiene con la bebida alcohólica, y también lo que hablábamos de las actividades familiares, ¿verdad? Las diferentes actividades y en qué momento de la vida los jóvenes utilizan por primera vez la bebida alcohólica. Creo que este fenómeno de fiestas estudiantiles, un poco lo que mencionaba al principio, ¿verdad? La aprobación del consumo de alcohol como algo no tan mal visto, por decirlo de alguna forma, también me permite a mí como adolescente, como joven, empezar a experimentar ese contacto con el alcohol. Y por último también el uso del tabaco. ¿Cómo entra ahí también el acompañamiento a las fiestas, el tabaco, la marihuana y las bebidas alcohólicas? El tabaco también nos dicen ustedes, según la referencia, que en las mujeres es de 14 años y en los hombres de 13 años. ¿Por qué? Ahí es la diferencia. Y también un poco sobre las razones de uso. Tenemos esas cifras interesantes en donde incluso se dice que el 35% de los jóvenes utilizan el tabaco como un método de relajación. Sí. Sería importante puntualizar una vista metodológica sobre eso que usted está diciendo. Cuando se presentan esas edades, que efectivamente no hay nada que desmentirle a las edades, es importante recordar que se refiere a esos porcentajes de personas que la han usado. Excepto por el alcohol, la mayoría, muchísimo más del 50% de los estudiantes de colegio, nunca había probado ninguna de esas drogas. Solamente alcohol, que tiene un porcentaje de usuarios que es casi de 70%, para redondearlo un poquito y no fijarme mucho en decimales, es la única sustancia que más de la mitad de los estudiantes la había probado. Pero resulta que de ese 70%, en total un 27%, lo que significa por ahí de una tercera parte, la había usado en los últimos 30 días. Entonces, aún entre los que la habían usado, 2/3 partes de los que la han usado alguna vez no la han usado, por ejemplo, en el último mes. Entonces, ya eso le habla a uno de una estrategia de uso por parte, inclusive de los jóvenes, de los colegiales, que no por ser jóvenes no es que carezcan del todo de criterios para poder usarla. De hecho, el grupo más importante después del porcentaje que no la había usado, que es más o menos este 30%, es un poquito más bajo de 30%, es el grupo que dijo que alguna vez la había probado pero que no la ha vuelto a usar, que no la ha usado en más de un año inclusive. Entonces, ya eso a uno le dice, hay una curiosidad natural, es una edad natural en la que hay la gente, las personas, los jóvenes, quieren, todos lo fuimos también, quieren probar, experimentar, satisfacer ciertas curiosidades. De repente lo satisfacen, y eso no significa que necesariamente lo satisfagan de manera abusiva, y se dan por satisfechos con eso. Hay otros que sí, que de repente los espacios de consumo en que se facilita el acceso al producto les gustan y eventualmente el efecto también, y entonces alguna porción lo reproduce en mayor medida. Tampoco significa que sea gente que se intoxica. Por eso el dato que le presentaba antes, si bien es cierto, es un criterio para adultos, es importante. O sea, que solamente 14% dijo que en ese último mes había usado 5 o más bebidas al menos en un día. Puede ser que en más días lo haya hecho, pero al menos en un día, en esos últimos 30, lo usó. Entonces, yo un poco como que lo quisiera presentar es esa idea. Marihuana, bueno, no sé si dentro de la información que usted tenía por acá, indica cuántas personas la han probado, pero es ese grupo que la ha probado, que es minoritario, o sea, es muchísimo menos inclusive de la cuarta parte,
que tuvo esa edad, pero los demás ni siquiera la han probado. Entonces ya uno va viendo que hay grupos, un poco esa es la idea de lo que se llama prevención selectiva, es decir, es ir como definiendo, segmentando grupos de mayor o menor riesgo. 90 de cada 100 no la han probado. Claro, 90 de cada 100, o sea, 1 de cada 10 la ha probado. Entonces, a ese 1 de cada 10 es a los que les aplica esa edad que se veía, que ustedes presentaban hace un rato. Entonces, ese grupo, bueno, uno dice, ok, ya la ha probado, lo hizo a cierta edad. Es importante tratar de desarrollar iniciativas de lo que se llama prevención selectiva, que son más focalizadas a las personas que están en un mayor riesgo. El IAFA desarrolla ese tipo de, digamos, de iniciativas. Yo recuerdo, o sea, tengo presente, a pesar de que yo no trabajo en esa área, que las compañeras de oficinas regionales, pues sobre todo algunas, bueno, regiones han impulsado lo que se llama una iniciativa PDI, que son las siglas de un mecanismo para tratar de detectar a estas personas con mayor vulnerabilidad porque ya han tenido cierto acercamiento, para tratar de hacer algunas actividades con ellos orientadas a fomentar dentro del marco general que propone Naciones Unidas el desarrollo de habilidades personales para que los jóvenes, cuando tomen la decisión, lo hagan más empoderados, con mejores criterios y con mayor conciencia también de que eventualmente eso puede incidir en el desarrollo de un proyecto de vida que podría ser tremendamente beneficioso para toda la sociedad, además de que para ellos, ¿verdad? Sí es importante recordar que hay políticas de salud, hay una política de salud mental, hay una política de drogas, hay una estrategia nacional en materia de atención a las personas, o sea, que tampoco estamos hablando de un Estado que no es que hace nada. Bueno, obviamente las herramientas y los espacios que usa son los que le corresponden a un Estado, ¿verdad? Los que trabajan más de cerca con la parte terapéutica, pues esas personas sí realizan más esa tarea de atender ya a la persona concreta de carne y hueso, ¿verdad? Que tenga alguna necesidad porque siente que se le está saliendo de las manos el control. Dentro de esos estamos nosotros en el IAFA, más o menos, bueno, no tiene que ver con la encuesta, pero así a pura memoria recuerdo que aproximadamente al año realizamos en el 2018 75,000 atenciones, 23,000 y pico de personas atendidas. Entonces, es decir, hay una acción también del Estado que dentro de esas personas hay gente asegurada, hay gente que no está asegurada y además hay un sistema nacional de tratamiento que en este momento debe englobar unas 60, 70 organizaciones no gubernamentales debidamente registrados sus programas ante el IAFA y aprobados, que también brindan una atención. Sí le quedo debiendo tal vez el dato como de cuántos atienden. Que eso a veces no basta, que uno quisiera que ciertos casos o ciertos subgrupos particulares tuvieran un acceso todavía más directo, sin duda, o sea, siempre se puede mejorar, pero hay un Estado que tiene conciencia sanitaria, que entiende las implicaciones de lo que significa el consumo, que también es una realidad. Ahora cuando hablaban, me recordaba algo que a veces hago en algunas presentaciones, hay unos estudios arqueológicos en Asia Central que sugieren que en platitos de metal que se han encontrado en asentamientos humanos, de hace 5,000 a 10,000 años hay residuos de cannabis. O sea, yo creo que sería honesto decir que las sustancias que afectan nuestra percepción del mundo han sido nuestras compañeras de viaje en esto que se llama vida en el planeta Tierra. Entonces, es realista asumir que van a seguirlo siendo por un tiempo prolongado. Variarán los productos específicos, algunas serán más sintéticas, pero son nuestras compañeras de viaje. Entonces hay que tener, como me imagino le pasa a los búfalos con los leones, que siempre los van siguiendo a ver cuando uno está débil y lo cazan, que la manada, como manada, tiene que aprender a convivir con esa fuente de riesgo que es el león, que a veces se come a uno de los bichitos, ¿verdad?, del otro grupo. Y un poco la iniciativa del IAFA, pues yo creo que apuntan a esa, bueno, del IAFA y de todo el sistema que tiene que ver con drogas, ¿verdad?, y sistema sanitario. Priscila, nos queda poco tiempo. Bueno, yo tal vez para cerrar quiero decir, yo todavía no he visto que IAFA sea el ente que esté llevando a cabo lo que debería llevar una entidad que está dedicada a la investigación y además a darle los delineamientos a los centros. Si no saben qué es la enfermedad adictiva, si no se trata, podemos hablar de drogas no sé cuántos años. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Cuáles son los modelos de tratamiento? ¿Cuál es el modelo que están usando? Hay una controversia, por ejemplo, en el país, y eso es terrible,
Por un lado, acuérdense de la marihuana, medicina para humanos. Por otro lado, que la marihuana satanizándola. Mire, estos muchachos han pasado unas épocas bastante poco fáciles, porque hay una confusión de criterios. Si no hay delineamiento, si los padres que tienen un hijo con una adicción, ¿a dónde llevan a ese muchacho? Si lo que lo van a hacer desintoxicar, intoxicándolo con medicamentos. ¿A dónde? Yo le digo, nosotros en estos momentos no estamos tratando la dependencia química. Lo que hago, voy a Estados Unidos, yo voy a Hazelden, yo estoy con ellos un tiempo, tratamos de ver qué centro vamos a tener aquí, porque sí, porque tenemos centros que desintoxican metadona, opiáceos, medicamentos, benzodiazepinas, a las poblaciones no vulnerables, ya probadas que son dependientes químicas. ¿Cómo sabemos en el país qué es lo que vamos a tratar? La caja, los efectos psicosomáticos, los internamientos, ¿quiénes los están haciendo? Está tocando la caja. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con los menores de edad? Donde la Contraloría de la República dijo en el 2010 que había que tener un programa serio y un sistema nacional de tratamiento. ¿Dónde está? Yo no lo conozco. Hay muchos abordajes, pero sí les digo, el IAFA no tiene una línea de acción para la prevención. Parar una enfermedad es educar con tiempo, desde pequeñitos, y para tratar la enfermedad. Podemos hablar de drogas todos los días, de todos los tipos, pero eso es la tos de la enfermedad, esa no es la enfermedad. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Priscila, don Gerardo. A tus órdenes. Quedan, de hecho, muchísimas incógnitas acá, muchísimas dudas. Pues vamos a estar desarrollándolas, evidentemente, próximamente en la revista. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.